Tras el mega apagón que afectó a más de 19 millones de chilenos, aún se desconoce la causa exacta de este incidente, qué es lo que pasó. Pero la pregunta que se genera es cómo funciona el sistema eléctrico en nuestro país, cómo se evita que esto vuelva a pasar, en qué condiciones estamos, digamos. Vamos a profundizar en estos temas, para eso estamos junto al exdirector ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo. Rodrigo, un placer, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. ¿Cómo estás tú? Todo muy bien. A ver, han pasado las horas, ha hablado el coordinador nacional, la empresa en cuestión. ¿Cuál es la mirada que tienes tú al respecto de lo que sucedió ayer? 4 horas, más de 4 horas de casi la totalidad del país sin electricidad. Bueno, bastante más de 4 horas en realidad. Sí. Yo te diría que, claro, empezó a reponer más o menos las 5 horas. A ver, lo primero es, tú decías, todavía no sabemos exactamente lo que pasó, por lo tanto yo partiría comentando qué es lo que sí sabemos que ocurrió. Lo que sí sabemos que ocurrió, porque así lo ha declarado la propia empresa dueña, propietaria de las líneas que fallaron, de la línea que falló, y el coordinador eléctrico nacional, las autoridades políticas, es que hubo una operación indebida, esa es la expresión que está ocupado, de las protecciones de probablemente una de las líneas más importantes del sistema, una línea de doble circuito de 500 millones de voltios de propiedad de la empresa ISA, que trae energía desde el norte hacia el sur del país. Y esa operación, para que se entienda, esto es equivalente a cuando en la casa el automático, digamos, ante un cortocircuito, el automático se dispara, o en el pasado los tapones se disparaban. Los tapones, claro. Pero, tal como ha señalado la empresa, en este caso no hubo un cortocircuito, es decir, no hubo una falla física que hubiera justificado la operación del automático, en este caso de las protecciones, sino que hubo una suerte de falsa alarma. Es decir, hubo un mensaje de falla que hizo que la protección desconectara la línea cuando no debió haber ocurrido, y lo que no sabemos es el motivo por el cual se produjo esa señal fallida, digamos, que desconectó la línea, asumiendo que había una falla física que no existía en la realidad. Luego, la segunda pregunta, digamos, es cómo llegamos a que la falla de una línea que traía más o menos el 15% del total de la energía del país haya implicado la caída del sistema completo, un blackout total a nivel nacional, cosa que no habíamos tenido probablemente nunca, porque nunca habíamos tenido tan interconectado el país, y finalmente porque tuvimos un tiempo de restablecimiento tan prolongado. Ahora, déjame tomar ese último punto, que es interesante también profundizarlo. Tú decías muy bien que nunca habíamos tenido tan interconectado el sistema eléctrico de nuestro país. Recordemos que hace algunos años, de hecho, hablábamos de 2 sistemas. Ahora hablamos del sistema eléctrico nacional, antes del sistema de Norte Grande y lo que era el sistema eléctrico central en ese sentido. ¿Genera de alguna manera una preocupación en términos de que se avanzó a, voy a decir con este concepto, homologar el sistema de Chile, el sistema eléctrico, pero que la falla de una de las partes, que equivale al 15%, puede generar que se caiga todo el sistema? A ver, yo haría una separación. Vamos. La idea de interconectar ambos sistemas fue una buena idea, sigue siendo una buena idea. Si no tuviéramos interconectados ambos sistemas, no podríamos aprovechar en la zona de mayor consumo la producción de energía más barata, donde más recursos de energía barata hay, que es en el norte del país, especialmente solar. Por lo tanto, la decisión de interconectar los sistemas fue una decisión acertada. Cosa distinta es que evidentemente esto implica niveles de vulnerabilidad más grandes por motivos obvios, digamos, y por lo tanto implica que tendríamos que haber redoblado, triplicado los esfuerzos de seguridad, de resiliencia, para evitar que ocurriera algo como lo que ocurrió el día de ayer. Pongamos en contexto también, ¿qué, a tu juicio, en tu experiencia, Rodrigo, qué es más grave de esta situación, con la información que se tiene hasta ahora? ¿La falla, esta protección indebida, o los tiempos de reposición que finalmente no cumplieron con la expectativa? Yo no quisiera calificar de más grave o menos grave, pero sí de más predecible, previsible y menos previsible. Yo te diría que una falla en el sistema es algo que siempre puede ocurrir. En este caso, insisto, no sabemos exactamente el motivo, pero es algo que de hecho se simula. Cada cierto tiempo se hacen simulaciones de falla para establecer cómo operaría el sistema frente a una eventualidad como esta. En cambio, la dificultad para la reposición del sistema y la profundidad de la falla, es decir, el nivel de afectación
que generó en el sistema son dos cosas que probablemente no debieron haber ocurrido en ninguna circunstancia y por lo tanto en el sentido más que más o menos grave son más difíciles de explicar. Ujú. En términos también de la información, que esto es clave en cualquier tipo de emergencia y se sabe también cuando hay una emergencia en lo que es la industria y el sistema eléctrico. ¿Cómo evalúas tú la información que se dio desde las empresas de transmisión, desde, claro, uno diría las de distribución no tienen pito que tocar, pero efectivamente también son llamados por la ciudadanía porque hay un recuerdo, por ejemplo, con lo que sucedió en agosto del año pasado? El gobierno, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el Coordinador Nacional, ¿cómo viste tú en todas estas horas lo que fue la entrega de información que es tan relevante siempre ante la adversidad de no saber cuándo va a volver la electricidad, que eso era lo complejo? Yo distinguiría dos cosas. Uno, la información entregada y otra, la manera en que esta información fue Ok, entregada. Yo diría que la información entregada fue correcta. Yo diría que lo responsable de parte tanto del coordinador como de las empresas, como del gobierno, era no hacer pronósticos respecto de los tiempos de duración que no pudieran respaldar. Y por lo tanto, me parece adecuado que hayan sido prudentes a la hora de establecer cuál podía ser el pronóstico de restablecimiento. Ahora, respecto de la manera de expresarlo, y esto es algo que no es imputable solamente a quienes hablaron el día de ayer, sino que es algo bien común a todo mi sector energético, eléctrico, es que hablamos en un lenguaje muy técnico y por lo tanto muchas veces, por más que la información sea perfectamente correcta, cuesta a las personas entender qué se está bajarla. diciendo. Yo creo que ese es un desafío que tenemos y que, insisto, ya no tiene que ver con qué información se entregó, sino de qué manera se entregó. Ujú. Ahora, en términos de esa información, es relevante también las declaraciones de la autoridad central. En este caso, el gobierno, el propio presidente Boric, ayer sale alrededor de las 10 de la noche a un punto de prensa en el Palacio de la Moneda con ministra del Interior, ministra de Energía, y hace una crítica a las empresas en términos de la A ver, responsabilidad que tienen y que esto es inaceptable. ¿Cómo ves tú a también ver, yo, esto? Ha habido siempre una tirantez, no solamente con este gobierno, con distintos gobiernos y el sector energético, el sector eléctrico en su totalidad. déjame explicarlo de dos formas. Tú sabes, dirigí la Asociación de Empresas Eléctricas por 15 años, así que alguna experiencia tengo Lo en sé, este por tipo eso. de tiranteses, digamos. Sí. A ver, cuando en un país un servicio público de la relevancia que tiene la energía eléctrica para cualquier país, servicio que además cada día es más relevante porque cada vez más cosas dependen de la energía eléctrica. Probablemente en los años 80 la falta de energía eléctrica implicaba quedarse sin luz, sin refrigerador y sin tele. Hoy día significa quedarse sin comunicación. Es mucho más grave. Muchas gracias. Por lo tanto, la falta de energía eléctrica evidentemente genera un efecto político inmediato. Es decir, las personas miran, se dan vueltas hacia sus autoridades para decirle qué está haciendo usted para protegerme, lo cual evidentemente lleva a que las autoridades se sientan obligadas a tener una reacción que sea empática con la ciudadanía. Eso es perfectamente entendible. Ahora bien, yo te diría que en este caso, en primer lugar, lo responsable es establecer, esperar que se establezca la responsabilidad y saber exactamente qué ocurrió y por qué ocurrió. Sin embargo, algo con lo que uno puede empatizar es que efectivamente la profundidad de la falla y la extensión de la falla son dos situaciones que no debieron haber ocurrido y más allá de que se tendrá que establecer las responsabilidades, es entendible que la opinión pública y su representante, que es el gobierno, tengan una actitud como la que tuvieron. Ahora, otro punto que es interesante de conversar, Rodrigo Castillo, en el comunicado hoy de ISA Interchile, donde habla justamente sobre este tema, menciona que en 44 minutos ya había, uno entiende, solucionado la falla o por lo menos lo que provocó que se cortara la luz. Lo voy a poner súper en simple y pido perdón por eso. Así es. 44 minutos. Ahora, ahí entra la duda de si en 44 minutos la falla de donde se originó se había solucionado, ¿cómo se demora tanto la reposición? Y yo Bueno, quiero ser ese es súper el tema. objetivo y cuidadoso porque el sistema eléctrico es bien complejo, o sea, no es llegar y subir el Es switch de complejo. nuevo, o el tapón, como tú A ver, decías. Cuéntanos un poquito. yo hago la misma prevención. De acuerdo a la información que ha entregado ISA y que no ha sido desmentida por nadie hasta ahora, por lo tanto, imaginaría que es correcta. Claro. Ellos habían restablecido la falla a las 4 de la tarde, es decir, 46 minutos después o 44 minutos después de producido el evento. A partir de este momento, por lo tanto, el sistema estaba en condiciones de restablecerse. Claro.
A partir de ahí, lo que se ha dicho por parte del Coordinador Eléctrico Nacional y por parte del Ministerio de Energía es que se produjo una sucesión de distintos problemas, errores y fallas que tienen que ver, y esto tú lo decías, con la dificultad natural de restablecer un sistema desde un blackout total. Es decir, un sistema desde blackout total es difícil de restablecer y requiere cuidado. Dicho esto, hay un protocolo de restablecimiento en el cual el Coordinador Eléctrico Nacional le va ordenando primero a ciertas centrales de generación que tienen como misión ser el motor de arranque del sistema por sus características técnicas, que se prendan y comiencen a inyectar. Y al mismo tiempo le pide a las empresas de transmisión que coordinen con estas unidades de generación la toma de carga para que esto se haga de forma automática. Por lo que entendemos, tanto a nivel de estas centrales de generación como a nivel de los sistemas de algunas empresas de transmisión hubo problemas y por lo tanto Sí. no pudieron cumplir con las instrucciones que les estaba dando el coordinador. Y déjame detenerme ahí un segundo con lo que decía el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional, el problema de los telemandos, en la comunicación de decir, vamos, Los ok, telecomandos. claro, la comunicación lo entendería a través de una consola y decía, bueno, ¿por qué no hablaron por teléfono? Eso ya es un tema de procedimientos, de protocolo, porque A ver, uno pensaría que es muy ocurre es que rudimentario, pero el efecto que puede tener. los telecomandos no son equivalentes al teléfono, Ok, porque no entregan instrucciones que puedan ser ejecutadas de forma manual, salvo que tú estés físicamente en ese lugar. sí. Y ese fue justamente el problema, es decir, lo que tuvo que ocurrir fue que en algunos casos y en algunas circunstancias tuvieron que enviarse personas a realizar aquello que podría haberse realizado automáticamente si los telecomandos hubieran operado. Ahora, vuelvo a insistir, yo estoy hablando estrictamente por la información Sí, claro. pública. No, esta es la tengo ningún información que tenga el antecedente, Coordinador Nacional, ¿ah? Por eso tal cual, nos basamos en no eso. tengo ningún antecedente respecto de por qué ocurrió esto, quién es el responsable de lo que ha ocurrido. Todo eso será sujeto a una investigación por parte tanto del coordinador como de la Superintendencia de Combustible. Sí, de hecho el ministro Pardo iba más allá y apuntaba a que la demora de la reposición podría ser causa, por ejemplo, de, tú me corriges, el sistema SCADA que lo maneja en este caso Transelec. O sea, se suma otro eventual responsable, aquí tiene que haber una auditoría, investigaciones, pero no nos concentremos solamente en el origen de la falla, sino en el desarrollo de la falla. Bueno, efectivamente, y tal como ha mencionado el ministro y el coordinador, acá hubo una seguidilla de problemas, una seguidilla de dificultades de parte de varios de los coordinados, tanto desde el punto de vista de la generación como desde el punto de vista de la transmisión, que en definitiva dificultó el que pudiera restablecerse el sistema en los tiempos que hubieran sido esperables. Rodrigo, hay otro elemento y que tiene que ver con una crítica que se ha levantado no ahora, por razones obvias, por la situación de ayer, sino anteriormente, a las inversiones en la industria de la transmisión. Por ejemplo, proyectos que están detenidos porque hay una línea de transmisión que aborda 4 regiones y la institucionalidad medioambiental lo obliga a que haya un acuerdo unánime, digamos, en las 4 regiones donde pasa esto. Que de hecho es una vía que significaría poder abordar una problemática como la que se dio el día de ayer. ¿Tú estás de acuerdo que hay un problema también en las inversiones? A ver, yo sería bien objetivo en separar las cosas. Yo concuerdo completamente en que tenemos un problema en la capacidad de construir nuevas líneas de transmisión a la velocidad necesaria. Eso no puedo estar más de acuerdo. Ahora, cuando hacemos una relación directa entre esto y lo que ocurrió ayer, ya ahí yo tomo un poco más de distancia y soy más cauto. Ya. Porque si bien es probable que tener mayor cantidad de redundancia, mayor cantidad de líneas, eventualmente podría haber colaborado, lo que ocurrió ayer no se debió a falta de líneas de transmisión, se debió a fallas de las líneas de transmisión existentes. Claro. Entonces, si bien, como digo, yo apoyo completamente el que tenemos un grave problema en nuestra capacidad de construir líneas de transmisión a tiempo que tienen que ver con toma de decisiones en la planificación, con demoras por la permisología, todo lo que tú has escrito, todo eso es cierto y yo concuerdo. Establecer una conexión directa con lo que ocurrió ayer me parecería un poco apresurado. Claro, porque de hecho algunos hacen una conexión bastante más directa, ya hablan del proyecto Quimarla-Loaguirre, que podría haber evitado o por lo menos acelerado los procesos de reposición o ser un backup, digamos. El proyecto Quimarlo Aguirre nunca, en ninguna de sus
formas estaba pensado para que estuviera en funcionamiento hoy día. Por lo tanto, si bien efectivamente es probable que ese proyecto se demore, yo estoy muy preocupado porque se demore y creo que es muy malo que se demore. Cosa distinta es que ese proyecto no estaba pensado para estar operativo el año 2025. Ya. Y que tampoco hubiera sido eventualmente una panacea para la falla, el problema que se generó el día de ayer. No una panacea, pero probablemente hubiera colaborado en Ya. tener más alternativas y rutas. Claro, porque Esto es tiene lo más mismo que las alternativas. autopistas. Ese es el punto. Sí, sí. Pero no estaba planificado para este año. No estaba planificado para este año, ese es un punto. Se ha demorado bastante y eso podremos ampliarlo, digamos. Ahora, cuando uno habla de líneas de transmisión y quiere un tema bien de la industria y con hechos que me saltan a la cabeza en esta conversación contigo, Rodrigo, y creo que nos tocó muchas veces hablarlo. Por ejemplo, hay una contraposición, una mirada más, no obstructiva, pero sí de ojo con lo que son las líneas de transmisión, con las redes de transmisión, por ejemplo, con lo que sucedió con Hidroaicén. Recordemos que Hidroaicén es un proyecto que finalmente cae, pero que el gran punto y delicado que tenía era justamente la línea de transmisión que iba a transmitir la energía desde la central. A ver, yo no había hecho el similar, la verdad es que... Pero no símil, sino que a mí se me ocurre que también hay un tema bien histórico. Primera vez que me hago la pregunta de si desde Hidroaicén hay una mayor conciencia y por lo tanto mayor reticencia a la línea de transmisión. Y si bien voy a arriesgar una respuesta sin ningún antecedente más que mi estómago, digamos, yo diría que sí, que es probable que esa imagen de las Torres del Paine con una línea de transmisión atravesada, que fue el símbolo de la oposición a Hidroaicén, aun cuando la línea estaba planificada para pasar a 1000 kilómetros de las Torres del Paine, es decir, era totalmente falsa la imagen, pero probablemente quedó muy grabada en mucha gente y tal vez haya sido el punto de partida a este nivel de reticencia a las líneas de transmisión. Ahora, lo que debemos entender como sociedad es que si queremos cuidar el medio ambiente, si queremos mayor cantidad de energías renovables, si queremos energía solar, si queremos energía eólica, si queremos energía hidráulica de pasada, necesitamos más líneas de transmisión. Esto es inevitable. Ahora, y también considerando lo que es el vertimiento de energía, por ejemplo, en el norte, lo que tú mencionabas con energía renovable. Tal cual. Hoy día estamos perdiendo una enorme cantidad de energía por falta de línea de transmisión y falta de almacenamiento también, las dos cosas. Sí. Perdona, Rodrigo, también haciendo un poquito el paralelo, porque estamos con esta situación del día de ayer, estamos con la situación de agosto, con los distribuidores. Que yo lo voy a poner en un aspecto distinto, porque ahí la situación del tiempo... Sí, fueron dos fenómenos muy diferentes. Fenómenos completamente distintos que no son asimilables, pero que finalmente tienen un punto en común. Se cortó la electricidad y por muchas horas. Así es. Te quiero hacer la pregunta, y también desde uno ciudadano, ¿no? Menos técnico, no lo técnico. Uno pensaría que el sistema es bien vulnerable y preocupa cuando desde la sociedad, desde las autoridades, se llama a electrificar Chile. Por ejemplo, desde la electromovilidad, desde lo que es la habitabilidad, desde la calefacción. Estamos ante una mayor demanda, proyección de demanda. Yo concuerdo contigo. Si bien efectivamente lo que ocurrió en agosto y lo que ocurrió ayer no tienen absolutamente nada que ver desde el punto de vista técnico, nada. Técnico, ya a eso me refiero, claro. Ambos quieren en común el que la ciudadanía se quedó por largas horas sin suministro eléctrico, en un caso en algunas regiones del país, en el otro caso a nivel nacional, con todo lo que esto implicó. Lo cual efectivamente nos lleva a tener una conversación bien de fondo, que yo intentaría separarla de la coyuntura, para que esto no sea una discusión de acá vamos a tener a tantos responsables que nadie es responsable. Separemos las discusiones, pero separadas las discusiones, efectivamente tenemos una deuda pendiente con la resiliencia, con la calidad que debemos afrontar, porque efectivamente, si como país necesitamos electrificar más la demanda para cumplir con nuestros objetivos ambientales, porque esto es la realidad, necesitamos hacerlo para cumplir nuestros objetivos ambientales, entonces necesitamos mejorar la resiliencia de las redes en forma urgente. Ahora, quiero ser bien insistente, no quiero hacer una conexión entre lo de ayer y esto, porque son temas bien distintos. Rodrigo Castillo, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y conversar con nosotros. Muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien, Rodrigo. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias. Chao.